Buenas noches, bienvenidos hoy lunes 17 de junio, feliz Día del Padre para todos los que son padres de familia en nuestro país. Bienvenido, señor presidente del Congreso, Pedro Madi, feliz Día del Padre para usted también. Muchas gracias. Pablo Hurtado, estamos listos ya para conversar con el presidente del Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay varios temas de los que queremos hablar con usted. Empecemos por el más reciente, esa aprobación del primer decreto, el 1/2013, la semana pasada, que ha puesto una pausa en la interpelación del ministro de Cultura, en las otras que están agendadas, y ha permitido, no sabemos si por poco tiempo o por más tiempo del que suponemos, que se libere la agenda del Congreso. ¿Nos puede usted explicar las interioridades de esa aprobación, lo que no vimos, lo que no dimos a conocer los periodistas la semana pasada? Claro, yo creo que aquí lo importante no solo es el decreto en sí, sino que lo que pasó y las consecuencias de lo que venimos trabajando. Esto es producto de una serie de consultas y de recursos que hemos puesto ante la Corte de Constitucionalidad. Desde febrero de este año para acá hemos venido metiendo amparo, solicitudes de amparo y otro tipo de recursos en la CC, no para obtener nada más que una interpretación constitucional de cómo podíamos combinar la interpelación con la legislación sin violar las leyes, porque para mí uno de los principios fundamentales que me rige es que tenemos que seguir el curso de la ley, tenemos que respetar la ley. Entonces, hemos obtenido unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que nos han dado la guía de por dónde y cómo podemos combinar las dos cosas, porque nunca hemos tenido la intención de desaparecer el recurso de la interpelación. Por muy mal uso que le estén dando, nuestra intención nunca ha sido eliminar el recurso, nuestra intención era combinar. Y las sentencias de la Corte, eso es cabalmente lo que nos permiten que de ahora en adelante, con la aprobación del Pleno, nosotros podemos interrumpir en el momento que querramos. ¿Para asuntos con plazo perentorio? Una de las sentencias nos dice que tienen que ser para asuntos de orden constitucional, con plazo fatal y que contribuyan al buen funcionamiento del Estado. Pero hay otra sentencia que nos permite, que nos da un sentido de ponderación y que le da al Congreso la potestad de tener esa ponderación y poder balancear entre una cosa y otra. Señor Madi, pero ustedes para lograr esto consiguieron primero 105 votos de diputados que estuvieron de acuerdo con suspender momentáneamente la interpelación para abordar otros temas, y por el otro lado lograron cierta mansedumbre de la bancada del líder, porque el líder no ha protestado porque se haya interrumpido la interpelación. Claro, porque ellos ya conocen las sentencias de la Corte, ya saben que ahora en cualquier momento podemos interrumpir. Entonces, lo que hubo aquí fue que cambiaron las reglas del juego. Las reglas cambiaron. Ahora ellos ya saben que en cualquier momento, si yo tengo 80 votos... Yo 80, no 105. 80. 80 es suficiente. 80 votos. Pero eso... las decisiones del Congreso se toman con 80 votos, salvo las excepciones donde la ley pide lo contrario. Una mayoría calificada. Exactamente. Juan Luis lo ha mencionado antes en este foro y yo también lo he escuchado por otras vías, que todavía antes de la votación se atrasó un poco porque estaba terminando de pasarse sobres bajo la mesa, y por eso vimos esa obediencia y esa puntualidad el día de la aprobación de los diputados para llegar, diputados que a veces ni llegan, diputados de los más faltistas, ahí estaban firmes, listos para votar. ¿Cómo responde usted a estas voces que hemos escuchado varios periodistas de que hubo dinero bajo la mesa para esa aprobación? No tenía necesidad. No tenía necesidad, porque desde que salieron las sentencias de la Corte, lo que yo venía haciendo eran consensos con los demás partidos, y lo que necesitaba era mandar un mensaje contundente. Entonces aquí lo que logramos fue que hubieran suficientes diputados para que fuera un mensaje contundente, pero necesidad de pasar dinero sobre la mesa. Usted nos dice que no hay un sobresueldo para los diputados en el Congreso. Yo no puedo decir absolutamente nada de eso porque no existe, eso no es cierto. Yo no tengo ninguna necesidad de pasar dinero a nadie, porque para empezar jamás lo haría. Lo que se logró fue que por medio de una sentencia la actitud del partido líder cambiara y su estrategia cambió, porque desde el momento en que ya no tienen el control del Pleno, ya tuvieron que cambiar de estrategia y tuvieron que sentarse a negociar. Déjeme preguntarle más. ¿Qué leyes podemos pasar? A ver,
no está cambiando la actitud del partido líder porque en el fondo ve la posibilidad de que se aprueben unos bonos que le permitiría a empresas constructoras cercanas al partido obtener hasta 300 millones de quetzales que luego podrían llegar a esa organización para financiar su campaña, y a otros partidos igual. El que hace los consensos en el Congreso hoy en día es su servidor. Y yo le aseguro, tal como le he dicho en todos los medios de comunicación, que yo no he hablado ni de préstamos ni de bonos con ningún partido político. No hay bonos en camino. Con ningún partido político. Por supuesto que el Ejecutivo tiene entre el presupuesto un par de préstamos que están ahí en el Congreso, pero que ese rumor que dicen de que todo esto es solo para pasar préstamos y bonos, no. Y hay un rumor más, que quieren una tajada de 300 millones de quetzales, por lo menos los de Partido Líder, para aprobar esos bonos. Yo digo que aquí lo que tenemos que hacer es irnos por las realidades. Las realidades son de que la prioridad es pasar las leyes que urgen al país. ¿Cuáles son esas leyes? Aquí tenemos un montón de leyes, comenzando por las que ya pasamos. Era fundamental que aprobáramos el Tratado de Asociación con Europa. ¿Por qué? Porque esos son 100.000 empleos para los guatemaltecos. Tenemos leyes de transparencia, tenemos una ley de aduanas que urge, tenemos una serie de nombramientos, tenemos una ley de cambio climático, tenemos una ley orgánica legislativa que urge cambiar. ¿Tiene que reducir el tamaño del presupuesto, el gasto del presupuesto, o eso no es urgente? Esa es una cuestión del Ejecutivo. El Congreso del año pasado aprobó el presupuesto. Si el Ejecutivo toma la decisión de reducir su presupuesto, lo tiene que someter al Congreso. ¿Reforma electoral está en esa agenda? La reforma electoral no está en esa agenda. Nosotros consensuamos una agenda con jefes de bloque y esa es la agenda que vamos siguiendo. Incluso le pusimos un ordenamiento y ahí lo vamos siguiendo. Pero los consensos los hace usted. ¿Cómo le explica a la ciudadanía que la semana pasada, mejor dicho, aprobaron el primer decreto del año? A ver, la actividad legislativa no se mide en función de los decretos. Pero qué bueno que dijo eso, porque así es. Pero también no puede usted negarme que aprueben uno en 6 meses tampoco es un buen indicador. Mire, es cuestión de seguir la ley, de respetar la ley. ¿Cómo voy a yo pasar encima de la ley y contarle aprobar decretos? Yo jamás haría eso. Yo voy a respetar la ley. Y si no habíamos podido aprobar decretos, es porque la ley no nos lo permitía. Yo tuve que seguir una serie de procesos legales para poder abrir el espacio. Pero pude abrir el espacio con la ley en la mano, sin exponerme y sin... Eso es lo importante de este proceso, que hoy en día ya podemos hacer las dos cosas con el amparo de la ley, sin violentar, sin hacer las cosas de mala manera, sin pasar dinero bajo la mesa. Señor Madi, entonces el tema de los préstamos no está en esa agenda prioritaria del Congreso en este momento. No, señor. Ni lo hemos discutido con ningún partido. Tampoco los bonos. Los bonos, de hecho, ni siquiera han llegado a Junta Monetaria, que es el primer paso para los bonos. Ni siquiera han llegado a Junta Monetaria, mucho menos al Congreso. ¿Eso significa que vamos o no vamos a verlos en este segundo semestre del 2013? Probablemente los vamos a ver en algún momento de este segundo semestre del 2003, pero el que estemos haciendo lo que estamos haciendo es para lograr una agenda de país, no para pasar préstamos y bonos. Si es necesario pasar préstamos y bonos, esa será una decisión que tendrán que tomar los diputados en el Congreso después de una propuesta del Ejecutivo bien fundamentada. Pero las acciones que yo estoy tomando es para que pasemos leyes que son buenas para Guatemala. ¿Cuáles son esas leyes las más inmediatas? ¿Qué es lo que se viene para las próximas semanas en el Congreso después de este precedente? Tenemos la ley de aduanas, tenemos una ley de cambio climático, tenemos la ley de transparencia, por ejemplo. Tenemos una serie de nombramientos que vienen muy atrasados. Tenemos que reformar la ley orgánica legislativa. Tenemos muchas cosas que pasar. Y por ejemplo, la que le llevó el presidente de la Corte Suprema de Justicia para reformar la carrera judicial, ¿es viable esa ley en el corto plazo? Perfectamente viable. ¿Y cómo va a evitar que el líder le vuelva a llenar de interpelaciones la agenda con todas las que ya vienen listadas? Eso es lo lindo de lo que logramos. Ahora el líder puede meter todas las interpelaciones que quiera, pero nosotros los vamos a poder interrumpir todas las veces que queramos. Si yo todos los días quiero interrumpir la interpelación, tengo la potestad de hacerlo si yo tengo los votos. Pero usted nos dijo que solo podía hacerlo en base a 2 criterios. Uno, la existencia de plazos perentorios en asuntos de orden constitucional. Y el otro, ¿cuál es el otro argumento para poder interrumpir? Plazos fatales y que contribuyan al buen funcionamiento del Estado. Pero hay otra sentencia, y esa otra sentencia nos dice que el Congreso debe llevar el sentido de ponderación. ¿Qué es el sentido de ponderación? Es el sentido de balance.
¿Balance entre qué? Balance entre legislar e interpelar. Es una decisión del Pleno. ¿Y quién apela a ese balance, a ese sentido común? El Pleno. El Congreso es soberano. El Congreso toma sus propias decisiones. 80 votos en el Congreso son suficientes para establecer qué es balanceado y qué no. Presidente, es una mayoría. Pero mire pues, con esta decisión, es cierto, se le ha quitado a la interpelación ese papel que tenía de poder interrumpir, de poder empantanar la agenda. Y en este momento, pues eso hace que se aplaque la oposición del líder, sobre todo. Pero ¿qué ocurrirá cuando el Partido Patriota pase a la oposición? Exactamente lo mismo. Ya nadie va a poder utilizar la interpelación como un método para empantanar la agenda. Exactamente lo mismo. Ahora, queremos como país que se utilice la interpelación para empantanar agendas. ¿Es eso lo que queremos para nuestro país o no es eso? ¿Y cómo evitamos? Lo que tenemos que hacer es empezar a elegir bien a nuestros gobernantes y fijarnos bien por quién votamos, para que no tengamos que acudir a esos recursos los guatemaltecos. ¿Y cómo evitamos quitarle el peso como herramienta relevante democrática a la interpelación? El peso lo sigue teniendo, porque nosotros en ningún momento queremos desaparecer el recurso de la interpelación. Es necesario el recurso de la interpelación. Lo que pasa es que una interpelación se hace en 2 días. En 2 días son suficientes para demostrar si un funcionario cometió actos de corrupción o no. Eso se hace en 2 días, no se hace en 6 meses. Una citación o una investigación por parte de la bancada al ministerio que quieren fiscalizar sería más útil incluso que una interpelación donde hay tanto protocolo y tanta pérdida de tiempo. Pero déjeme preguntarle algo. Ahora me va a quitar la pregunta a mí. Es que yo quiero preguntar si esa ponderación va a ser tan eficiente cuando no a todos los diputados les convengan los temas que se quieren tratar, cuando no todos puedan